Esperamos el día que usted guste. Hay que estar atrás de la cámara igual. Dios le bendiga. Están nuestras redes sociales para cuando usted guste venir a este lugar. Hermanito, hoy comenzamos con una nueva lección, la lección número 54. Y se titula, hermano, la iglesia en los hombres nacidos de nuevo, hermano. ¿Alguien recuerda que vimos la clase pasada? ¿Alguien que quiera participar? Si no, no hay ningún problema. Alguien pueda levantar la mano y diga, vimos esta parte, recuerda esa parte, se me quedó grabado a mí esta enseñanza. Bien, te voy a pasar el micrófono, Gustavito. Vale. Sí, listo. Recordamos que estamos estudiando la iglesia de Sardis, en la carta a Sardis, que estábamos en la parte que dice que no todos estaban perdidos, que algunos sí guardaron sus vestidos de las manchadoras, y que eso no es literal, ¿no? Y hablamos un poco en la cuestión histórica sobre el puritanismo, cómo es que cambiaba de rey y cambiaba, uno era católico, uno era protestante, ¿no? Uno era anglicano. Y entonces veíamos que los escoceses dejaron sus comodidades en sus tierras con tal de separarse de un poquito de los ingleses para poder adorar con mayor libertad, porque pues, los reyes en Inglaterra eran como que pues más les interesaba sus cosas que lo de Dios. Entonces hacían las leyes como ahora, hasta conforme a sus corazones y para agradar a los hombres. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar? Anita. Bueno, igual comentaba nuestro hermano Josué de cómo es que el Evangelio llegó a América del Norte, y nos comentaba que era porque a los puritanos no los querían en donde ellos estaban y tuvieron que salir de ese lugar porque los estaban persiguiendo, los estaban matando, y fue que llegaron al estado de Virginia, que es una de las 13 colonias, y pues así fue como se empezó a esparcir el Evangelio en esta parte pues del mundo, que es donde todavía no llegaron. Y por la otra parte nos hablaba de la segunda recompensa, que era después de mantener las vestiduras blancas, el que Dios no borraría nuestro nombre del libro de la vida, porque pues nos hablaba que la salvación sí se puede perder, y que para que nosotros no la perdiéramos teníamos que permanecer día con día y esforzarnos pues para que nuestro nombre estuviera en el libro. Muy bien, sí estamos aprendiendo. Vamos a ver hoy el momento de la lección 54, que se titula en los hombres nacidos de nuevo, hermano. Recordemos, hermanito, que estamos situados más o menos en los años 1500 a 1800 aproximadamente. Estamos viendo efectivamente la iglesia a Sardis, que estaba casi muerta, hermano. Ya estamos por terminar esta carta a esta iglesia, hermano, y hemos visto el puritanismo, como nos dijeron, ¿verdad? Que era la lucha porque todos los cultos fueran apegados a las escrituras. El pueblo protestante en este momento, hermano, había dejado ya la idolatría, las supersticiones, todo lo que caracterizaba al catolicismo, pero algunos seguían dormidos espiritualmente. Por eso es que les decía, como nos mencionaba, ¿verdad? Tienes nombres de que vives, pero aún estás muerto. En otras palabras decía, tienes nombres porque estaban escritos en el libro de la vida. Había muchos que habían hecho las cosas correctas, estaban en el libro de la vida, pero se les estaba olvidando eso, se les estaba olvidando guardar todo eso para que siguieran escritos en el libro de la vida, hermano. Podemos ver un ejemplo en la vida de Judas. Él fue llamado directamente por el Señor Jesús. Dígame qué privilegio es ese, el privilegio más grande que usted pueda pensarlo, hermano, pero al final, ¿de qué le fue de provecho? Para nada, hermano. Posiblemente su nombre no aparecerá en el libro de la vida, hermano. Así muchos podremos vivir y hacer nuestras actividades diarias, día con día, hermano, pero si nos olvidamos de Dios, en realidad estamos muertos. Estamos como zombies allá afuera. Podríamos ser borrados del libro de la vida, y eso es algo que debemos de tener cuidado cada uno de nosotros, hermano. También el Señor les exhortó diciendo, ¿verdad? Acuérdate de lo que has recibido y que has oído. ¿Y qué era eso, hermano? Era la palabra de nuestro Dios. Ellos habían escuchado la palabra de nuestro Dios, la habían recibido, pero muchos le daban un valor secundario, no era lo primordial en sus vidas, porque creían más en las palabras de los hombres, en las palabras de los papas. La recompensa en el capítulo pasado era que si vencíamos, íbamos a ser vestidos de vestiduras blancas, hermano, y no seríamos borrados del libro de la vida. También aseguraba un lugar en el cielo, donde el Señor está preparando una morada para cada uno de nosotros, aquellos que nos esforcemos. ¿Cuántos podemos glorificar su nombre por ello? ¿Cuántos queremos alcanzar esas promesas, hermano?
Vayamos a Apocalipsis 3, nuestro versículo base. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Lo tenemos? Vamos a darle lectura alternado. Comienzo yo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás ni a qué hora vendré sobre ti. 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermano, hay una promesa nueva para el día de hoy. ¿Alguien quiere recibirla? Amén. Para empezar, hermanito, yo quisiera mencionarle unas cosas. El Señor nos ha dado talentos a cada uno de nosotros, dones, habilidades en diferentes ámbitos. ¿Es así? Sí. Amén. Si alguien necesita el servicio de alguien, ya sabemos precisamente a quién debemos de ir. Un ejemplo, si usted quisiera participar para aniversario con una danza, ¿con quién va a recurrir? Con las panderistas, ¿verdad? No van a ir con el hermano Aarón, porque él no sabe. Si usted quisiera un canto, ¿con quién va a ir? Con los hermanos de alabanza, ¿verdad? Si usted quisiera una composición, si usted quisiera recitar un versículo, quisiera dar alguna enseñanza, quisiera dar alguna reflexión, ¿con quién se acerca? Con aquellos que saben de la palabra de Dios, con aquellos que ya tienen un poco de tiempo, con aquellos que son expertos en el tema, hermano. Cuando eres bueno en algo, la gente te busca y la gente te recomienda. Vamos a otro ejemplo allá afuera. Cuando uno es bueno en el fútbol, ¿qué pasa? ¿Lo invitan a equipos? A bastantes. Si tú tienes un amigo que juega muy bien fútbol, lo quieres para tu equipo y hasta lo promocionas. Yo tengo un amigo que juega re bien para que tú quedes bien. A otros, de lo bien que juegan, hasta les pagan, hasta su arbitraje, su agüita, su Gatorade, ¿verdad? En tu trabajo, cuando lo haces bien, te recomiendan, sí o no. Cuando tú haces bien tu trabajo, hay muchos alrededor de ti que dicen, mejor ve con él, diga su nombre, ve con él, porque él lo hace mejor que yo, porque él sabe del tema. Yo la verdad, me estoy durmiendo aquí en el trabajo, ¿verdad? Imagínense, hermano, trabajar en la compañía de teléfonos más grande de todas, para no decir marcas y no aparezca el portero, ¿verdad? Córtale, mi chavo, del señor Carlos Slim. Imagínense eso, y que su trabajo haya sido muy bueno, que haya aportado a la empresa, que su nombre, diga su nombre, ¿cómo se llama? Diga su nombre. Carmen, Ariel, Gustavito, todos ellos, llegue a los oídos del mero, del jefe, de Carlos Slim. Imagínense eso. Es un nombre, es carne, pero emociona, ¿sí o no? Que sepa tu nombre, que diga, ¡ay, ese señor conoce mi nombre! Puedo ir a algún momento y pedirle algún favor porque ya me conoce, porque sabe que he trabajado para su empresa. Hay una maestra, hermanito, que nos dice que si al final del semestre no conoce nuestro nombre, nos va a poner una mala calificación porque no hemos participado. Si no conoce tu nombre es porque eres de los que no participa, eres de los que no más se esconde cuando quieren preguntar algo. Y eso es correcto, hermano. El Señor Jesús le va a hablar al Padre de aquellos que hayan trabajado fielmente para la obra. ¿Cuántos queremos ser esos? Es una recompensa que el Señor hoy nos hace, hermano, trabajar. Debemos de trabajar sin buscar la recompensa, pero si lo hacemos fielmente la vamos a alcanzar, hermano. Muchos en este tiempo que estamos viendo en esta lección habían sido llamados a reformar la iglesia, habían sido llamados a trabajar para la obra, y mientras unos dormían, otros permanecían fielmente en la palabra de nuestro Dios y estaban alertas. Y vamos a ver un personaje el día de hoy. Si me podrían proyectar la diapositiva que dejé ahí, por favor. El nombre de esta persona que sobresalió en ese tiempo, él es Juan Wesley. Esta persona nació en el año 1703 y murió a los 88 años de edad en 1791. Él nació en Epworth, Inglaterra, y a la edad de 12 años entró a la preparatoria en Londres y posteriormente a la universidad más grande
que es Oxford, donde creó junto con su hermano Carlos Wesley y un grupo de amigos que tenía en la universidad un club, y este era dedicado al estudio, a la oración, a estar leyendo el Nuevo Testamento, hermano, al que le llamaron entre ellos el Club Santo, perdón, el Santo Club, al revés. Juan Wesley fue el fundador del metodismo. Es algo importante que vamos a ver el día de hoy, porque este Club Santo, o posteriormente les llamaron los metodistas, formaron este grupo, y por ser las cosas tan precisas, tan a tiempo, tan tener literal un método, tener un orden, les empezaron a apodar metodistas. Simplemente de ahí viene el nombre, hermano. Todo empezó como en forma de apodo, empezó como en forma de burla. ¿Por qué nos llaman cristianos? Porque nos catalogan así, seguimos a Cristo. Muchos lo dicen despectivamente: ahí está el cristiano, el que sigue a Cristo. Para nosotros no es ninguna ofensa, hermano, pero en ese tiempo ellos, por llevar ese método, por llevar esa constancia en la oración, en la predicación, les llamaron metodistas. Entonces, esta persona que estamos viendo, Juan Wesley, es el fundador del metodismo, que es un movimiento, hermano, que implica la renovación espiritual de la iglesia, que surgió ante la corrupción que hemos estado viendo en las lecciones. Hemos visto a lo largo de estos capítulos que todos buscaban la ambición, que todos buscaban solamente el beneficio propio, que ya no buscaban la palabra de nuestro Dios, simplemente buscaban lo físico, lo carnal, lo material, hermano. La descomposición de la sociedad en ese momento era bastante, hermano, y estos metodistas buscaban quitar todo eso, cambiar todo eso, hermano. Los metodistas es una separación de los anglicanos que ya hemos visto. Juan Wesley fue una pieza clave para la predicación de la palabra de nuestro Dios, hermano, del bautismo y del evangelio, hermanita. Las características, hermano, de los metodistas son las siguientes. Empiezo yo. Fue liderado por un grupo de jóvenes, como le decía, que pertenecían a un grupo llamado el Club Santo, que tuvo su origen en la Universidad de Oxford. Leo las siguientes, es una característica. Creen en las sagradas escrituras como la palabra que ha sido inspirada por Dios, en la que se da una revelación progresiva de Dios. Una característica, la siguiente es: para ellos Dios es la primera causa de todo, es el creador y también es el Padre. ¿Alguien ya le dio un papelito? Ya. ¿Podrían darle lectura, por favor? ¿Quién ya tiene papelito? ¿Podrían leerla, por favor? Creen que las personas pueden acudir de forma directa a Dios y confesarle los pecados, lo que les da el poder para luchar contra ellos. Amén. Ellos creen que pueden acercarse delante de Dios, confesarle sus pecados, y Dios va a ser quien les ayude. ¿Alguien más tiene papelito? Sí. ¿Mi hermana Vicky? Insisten en el amor y el servicio al prójimo, y que la salvación se da por medio de la fe y la gracia de Dios. Amén. Les gusta apoyar, les gusta ayudar a su prójimo, y la salvación creen que es por medio de Dios. Ahí atrás, por favor. El metodismo empezó en Inglaterra como un movimiento dentro de la iglesia protestante. Amén. Gloria a Dios. Entró como en la iglesia protestante, de ahí salió el metodismo. ¿Alguien más tiene papelito? ¿Me dice? Los niños, cuando llegan a la edad adulta, pueden volver a bautizarse y aceptan válido el bautismo de la Iglesia Católica Romana. Así es, cuando ellos nacen pueden ser bautizados en el catolicismo, y ya cuando estén grandes tienen la posibilidad de bautizarse siendo metodistas. Amén. Vamos con alguien más, Fernando. Creen que Cristo es el unigénito Hijo del Padre Celestial. Amén. ¿Creen que Cristo es el unigénito de nuestro Dios, hermano? ¿Alguien más? La experiencia de conversión de los hermanos Wesley y de George Whitefield junto al Club Santo los hizo liderar uno de los movimientos de renovación espiritual más importantes que perdura en el seno del cristianismo. Amén. Gracias a que ellos tuvieron la fe, a que ellos trabajaron fuertemente entre Juan y Carlos, que eran hermanos, y un grupo de jóvenes, llegó hasta esas alturas, hermano. Hasta el momento hay bastantes metodistas. ¿Alguien más? ¿Anita? No comparten la idea de orar a los santos ni tampoco creen en el purgatorio. Así es. No creen en santos, solamente en Dios. Ahí atrás. El propósito era aumentar la espiritualidad de sus miembros y ocuparse de los más pobres y necesitados. Ese era uno de los propósitos específicos de este grupo. Era juntarse, leer la palabra, orar y después salir a predicar y compartirle todo lo que ellos creían. ¿Quién más?
Pame. Creen en los juicios después de la muerte, que él será castigado o premiado y que el cielo es la mente y espíritu. Amén, en eso creen ellos. Adelante, ¿qué más? También creen en el infierno como una forma de ausencia del compañerismo. Ok, ¿qué es el infierno? Muy bien. Tienen únicamente 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Ven el bautismo únicamente como una señal de regeneración. Son los 2 sacramentos que ellos practican, el bautismo y la Santa Cena, la Cena del Señor. Es lo que ellos practican, hermano. Son algunas características de esta religión que le podemos llegar. Ari, vas atrás. Se considera como una combinación del cristianismo y del Nuevo Testamento, la reforma protestante y la influencia de... Amén, gloria a Dios. ¿Ya son todos? ¿Hay una falta? No, gloria a Dios. Entonces, esas son las características de los metodistas, hermano, para que sepamos un poco más acerca de ellos, hermano. Este club santo, o también llamado metodista, como le decía, practicaban el ayuno y por temporadas se cree que dormían en el suelo. También visitaban a los enfermos y a los prisioneros porque ellos creían que ese sufrimiento de dormir en el suelo, de visitar a las personas, de quedarse sin comer, los iba a hacer santificarse cada vez más. Ellos pensaban que el sufrimiento que ellos iban a obtener iba a agradar delante de Dios. Decía, si yo ayuno, si dejo de comer, el Señor se va a agradar de mí. Si yo me duermo en el suelo, creyendo que no tengo nada, que todo esto no es mío, voy a agradar al Señor. Si yo voy a las cárceles y visito a los enfermos, si yo voy por ellos, voy a tener la salvación de nuestro Dios. ¿Les suena algo familiar? Todo ese sacrificio que ellos hacían cada diciembre, caminando por la Zaragoza, ¿hacia dónde van? Solamente a ver una pintura, ¿verdad? Todo ese sacrificio que ellos hacen, muchas veces, más bien, siempre es en vano. El que caminan desde lejos hasta la Basílica de Guadalupe, es todo en vano, hermano. Gloria a Dios. Juan Wesley, después de un tiempo, comprendió, hermano, que el sacrificio en la cruz ya estaba hecho, que ya no había que sufrir más, que el Señor Jesús ya había sufrido en la cruz bastante por nosotros y ya no teníamos que hacerlo nosotros, hermano. Esto es lo que debemos de predicar cada uno de nosotros, hermano, que Cristo ya pagó el precio, solo tenemos que aceptarlo, solo tenemos que vivir junto con Él, hermano, con todo lo que conlleva. Después de un tiempo, hermano, conoció a un señor inglés que lo invitó a predicar al norte de América, hermano, la palabra de nuestro Dios. Juan miró esto y se emocionó. Dijo, esta es una oportunidad de Dios. El Señor quiere que yo vaya a predicar a América del Norte. Dijo, está bien, sí voy para allá. Preparó sus cosas, se fue, tomó el primer barco que salía para América del Norte y se fue para el Nuevo Mundo. Durante este viaje, hermano, él tuvo la oportunidad de convivir con algunas personas, entre ellos la iglesia morava, que iban en la misma embarcación, iban igual para el mismo destino, hermano. Esta iglesia morava intentaba volver a las raíces del cristianismo, donde no había todas estas indulgencias que hemos visto que metía y ambiciones. Recibían este nombre de Morava por su ciudad Moravia, donde ellos salieron. Simplemente era eso, hermano. Entonces Juan se dio cuenta cómo había entre ellos una gran armonía. Se dio cuenta cómo entre ellos convivían. Se dio cuenta cómo entre ellos se amaban, se apoyaban, alababan a Dios, hermano. Y hay una experiencia que él narra, que mientras él iba en la embarcación, había una tormenta muy fuerte. Iban en medio del mar, imagínense eso, y de repente se desató una tormenta muy fuerte. Yo creo que todos corrían a esconderse, todos corrieron por sus cosas, todos corrieron a orar, no sé, estaban espantados todos. Pero mientras todos estaban espantados, esta iglesia morava estaba alabando a Dios. Se juntó a alabar a Dios y eso llamó la atención de Juan. Dijo, ¿cómo es posible que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, esta iglesia, estos hermanos estén alabando a Dios? Lo que le trajo una gran enseñanza a él y dijo, hoy esto lo tengo que tomar, esto lo tengo que practicar, esto lo tengo que hacer, aunque haya dificultades, yo tengo que alabar a Dios, hermano. Y esa es una enseñanza muy grande que hoy el Señor nos da, hermano. A través de tu testimonio, a través de tus acciones, a través de tu vida, se puede predicar la palabra de Dios sin decir ninguna palabra. Ninguna palabra tienes que decir y ellos van a ver cómo tú alabas a Dios. Ninguna palabra tienes que decir y ellos van a ver cómo vas cada domingo a la iglesia. Van a decir, ay, me van a salir de saquito toda la semana de short. Van a decir, ¿a dónde va este? Ahora sí se bañó.
Tú llamas la atención y a través de eso puedes predicar la palabra de nuestro Dios, hermano. Puedes impactar a la gente de allá afuera con tu actitud, hermano. En cualquier lugar donde tú puedas estar, hermano. No solamente es venir a la iglesia, alabar a Dios, escuchar la palabra, decir amén, gloria a Dios, participar, levantar las manos, arrodillarte. No solamente es eso, hermano. Saliendo de aquí, ponemos en práctica todo lo que hemos escuchado. Ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que se nos ha quedado, lo ponemos en práctica saliendo de esta puerta allá afuera, hermano. No solamente es de labios, sino es con nuestra vida, hermano. Entonces, cuando Juan llegó a América del Norte, específicamente a Georgia, se puso a predicar sin parar. Él llegó con toda la emoción y dijo: yo tengo que predicar la palabra aquí me mandó el Señor, aquí es donde voy a dar fruto. Y se puso muy estrictamente a predicar el nombre del Señor en todo momento. Por lo cual, hermano, mucha gente se burlaba de él. Mucha gente se burlaba de él. Él llegaba a cualquier lugar, predicaba la palabra de nuestro Dios y la gente le hacía burla. La gente no le escuchaba. Aquí en el Nuevo Mundo, en América del Norte, tenían muchos ídolos y nadie creía en la palabra que Juan les estaba predicando, hermano. Todo esto hizo que él se deprimiera y a lo largo de 2 años de estar aquí en América del Norte, hermano, en Georgia específicamente, dijo: ya no puedo más, nadie me escucha, no estoy dando fruto, mejor me regreso a mi casita. Tomó una embarcación, un barco, y se regresó para Inglaterra, de donde él era, hermano. En el viaje él iba triste, él iba deprimido, él iba reflexionando, iba diciendo: ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Será que soy muy malo predicando? ¿Será que me trabo mucho? ¿Será que no sé hablar? ¿Será que no sé nada? ¿Será que necesito convertirme yo primero antes que ellos? ¿Será que necesito cumplir lo que hablo antes que yo se los diga a ellos? Se puso a reflexionar, se puso a pensar que estaba haciendo mal, hermano. Juan se dio cuenta que tenía que empezar de nuevo. Se dio cuenta que lo que hacía no era bueno, tenía que nacer de nuevo, tenía que cambiar su forma de ser, tenía que cambiar su actitud, tenía que cambiar sus acciones, hermano. Y mientras él iba en el barco, cuando llegó a Inglaterra más bien, escuchó una lectura de Martín Lutero, hermano, que entendió que es por la gracia de nuestro Dios que cada uno de nosotros somos salvos, que a través de su sacrificio en la cruz nosotros tenemos vida eterna, hermano. A través del sacrificio en la cruz, tú y yo cambiamos totalmente, ya no somos los mismos, hermano. Él experimentó un nuevo nacimiento a través del sacrificio en la cruz. El Señor le habló y le dijo: no, yo te he cambiado, yo me llevé tus pecados en la cruz, es más que suficiente. Él sintió ese cambio en su vida, hermano. Así como el Señor Jesús murió llevándose todos los males, todas las fallas, todas las enfermedades, todo eso fue clavado junto con nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hermano. Y el Señor Jesús resucitó con gloria y poder, haciéndonos libres a cada uno de nosotros, mi hermano. Juan lo experimentó y necesitaba compartirlo. Él estaba emocionado, dijo: sentí esta libertad, sentí este cambio en mi vida. Esto es lo que tengo que compartir. El Señor me ha cambiado, tengo que írselo a contar a todos, tengo que darles este remedio a todos aquellos que están allá afuera, este nuevo nacimiento. Y hay un escrito específico de Juan que dice lo siguiente, que se lo voy a leer textualmente. Dice: ¿qué ocurre cuando nacemos físicamente? Teníamos vida antes de nacer, pero todavía no habíamos respirado. Se refiere a que nos estábamos formando en el vientre de la madre, teníamos vida, pero aún no respirábamos, aún no nos movíamos, aún no podíamos hacer nada. Así también, aunque sepamos que estamos vivos en nuestra religión, no hemos nacido hasta que comenzamos a respirar el Espíritu de Dios. Muchos estamos aún en el vientre, muchos estamos aún nada más viviendo la experiencia de ir a la iglesia, viviendo la experiencia de tal vez leer la palabra y de repente sentir que el Señor nos habló. Pero estamos viviendo, naciendo de nuevo, estamos haciendo las cosas que al Señor le agradan. Continúo, dice: este nuevo nacimiento es el cambio realizado en el alma por el Espíritu de Dios, cuando el amor al mundo queda transformado en amor de Dios, el orgullo en humildad, la violencia en benignidad, el odio, envidia y maldad en su tiempo, sincero y comprometido en amor por toda la humanidad. Quiere decir que ya cuando has tenido un nuevo nacimiento, ya no puedes ver a tus semejantes igual, ya no puedes seguir pensando: ay, que les vaya mal, no pasa nada. No, debe de doler,
debes de ayudar al prójimo, debes amar al prójimo cuando has nacido de nuevo. En una palabra, es aquella transformación por la cual lo mundanal es reemplazado por el sentir que hubo en Cristo Jesús. Todo aquello que sentías en el mundo ya no puede ser igual. Ahora debes de tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Aquello que Él deseaba, aquellos planes que Él tenía, ahora debes de tenerlos tú también. Esta es la característica verdadera del nuevo nacimiento. Esto le ocurre a todo aquel que nace por el Espíritu, hermano. Eso es lo que escribía Juan. Juan necesitaba predicar lo que el Señor había hecho en su vida. Juan necesitaba predicar aquello que le había impactado, hermano. Porque había muchos sacerdotes en su tiempo que solamente veían la ambición, solamente veían el aumentar sus ingresos, solamente veían el tener más iglesias para que ellos tenían más dinero. Solamente buscaban el beneficio propio a través de varias iglesias para aumentar sus ganancias y para poder saciar sus placeres. Porque mientras la iglesia estaba funcionando, mientras la iglesia daba sus diezmos, ofrendas, ellos estaban en casa muchas veces disfrutando de los placeres. Con todo el dinero que llegaba a la iglesia, a las iglesias que ellos tenían, ellos iban de viaje. Y narra aquí el texto, hermano, que a ellos les encantaba estar en reuniones platicando mientras la iglesia funcionaba. Les encantaba irse de viaje con el dinero que es de la iglesia. ¿Pasan estos tiempos? Pregúnteselo usted. Así es. Por lo que los ingleses, hermano, donde estaba Juan Wesley, estaban totalmente abandonados. No había quien predicara la palabra de Dios verdaderamente. No había quien se preparara. No había quien saliera a las calles, fuera a la misma iglesia para compartir la palabra. No había ministros consagrados para compartir la verdad, hermano. La gente inglesa se empezó a olvidar de Dios. Dijo, la iglesia pues no está funcionando. La iglesia pues como que sus mensajes ya no están buenos. Nada más me están hablando de superación personal. Nada más me están hablando de esto, de dar más dinero. Ya no me convence. Los ingleses dijeron, bueno, está bien, vamos a hacer nuestras actividades. Se empezaron a olvidar de Dios un poco y comenzaron a beber en gran manera, a ser borrachos, a estar sucios, ya no quererse vestir, porque si usted sabe los ingleses cómo son. Sombrerote, traje, moño, todo bien vestido, ¿verdad? Todos los días. Se empezaron a vestir sucios, olían mal, hermano, y estaban en la miseria totalmente. Los clérigos, hermanos, solo se preocupaban por la gente pulcra. Por aquellos decían, ay, este todavía se ve que tiene dinero, este todavía se ve que viste bien, todavía viene limpio, este solamente puede pasar a la iglesia, pásale tú. Venía otro que no venía bien vestido, tú no, tú vete para allá. Pasa otro bien, tú sí vete a la iglesia. Y así escogían entre la gente, hermano. Solamente buscaban a la gente que llegaba en sus carruajes. Aquellos que tenían buenos carros, ¿verdad? Llegaban, pásale para acá. Pero aquellos que venían a patín, aquellos que venían caminando, no, ya se acabó el culto, madre. Otro día. Porque ellos pensaban que esas personas pulcras traían la bendición. ¿Y cuál era la bendición? Solamente el dinero que ellos traían, hermano. Muy pocos se encargaban de verdad de predicarle a los pobres. Le repito, hermano, no será así en nuestros días. ¿Cuánta gente se preocupa por predicarle a los pobres? ¿Cuánta gente se preocupa por ir a los lugares donde de plano la pobreza está muy grave, es extrema? ¿Cuántos nos preocupamos por ir a esos lugares a predicar la palabra? ¿Qué prefiere usted? ¿O qué más bien en la lógica humana, qué es mejor? ¿Ir a predicar a un lugar de mucho dinero o ir a predicar a un lugar donde no hay dinero? Donde hay dinero van a decir, no, pues necesitamos que se llene la iglesia de gente con dinero, necesitamos que haya recursos, necesitamos que haya esa fluidez de dinero. Pero tenemos que ir a predicar a aquellos que lo necesitan, a aquellos que están enfermos, a aquellos que no tienen nada. El amor al dinero, hermano, nos separa muchas veces del Señor Jesucristo, de su reino, hermano. Juan necesitaba predicar su testimonio y comenzó a hacerlo en la iglesia. Dijo, voy a compartir esto que me pasó, y se metió a la iglesia, hermano, y comenzó a predicar. ¿Pero qué cree que le pasó? Diga sus posiciones, ¿qué le pasó? Entró Juan a la iglesia, hizo predicar la palabra, ¿y qué le hicieron? Burla. ¿Qué más podría pasar? Se salieron de la iglesia muchos. Parecido, lo agarraron y le echaron para afuera. Vas para afuera.
Lo sacaron de la iglesia, le cerraron las puertas de la iglesia. Él ya no podría entrar a las iglesias a predicar la palabra, hermano. ¿Y qué pasa si a nosotros nos cerraran la iglesia? ¿Qué haríamos? ¿Nos iríamos a nuestra casa? ¿Qué haríamos? Si nos cierran la iglesia, ¿dónde predicaríamos? Afuera, al aire libre. Fue lo que hizo Juan. Dijo, está bien, no necesito la iglesia para predicar la palabra. Voy a predicar allá afuera a la gente que lo necesita. Él dice que fue a una mina donde los obreros siempre estaban trabajando, siempre día y noche, fuerte, todos los días. Donde los predicadores no iban, él fue a la mina. Entonces Juan se paró en la entrada de la mina por primera vez y le predicó sobre el bautismo, y le oyeron por primera vez 1000 personas. 1000 mineros, 1000 obreros le escucharon, hermano. Después de varios días, ya no eran solamente 1000, creció el número a 2000. Eso quiere decir que su predicación estaba siendo más efectiva que predicar en la iglesia. Predicar en la iglesia en estos momentos, ¿cuántos seremos? ¿50 máximo? Si vamos a una mina ahorita a predicar la palabra, ¿cuántos podemos predicar en la palabra? A miles. A muchos que están necesitados, a muchos que necesitan escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero entre ellos, obviamente, no todos los mineros le escuchaban. Había varios que eran burlones. Había varios que creo que él estaba parado predicando y pasaban y le gritaban de cosas, le hacían burla, lo miraban feo. Había muchísimos, hermanos. Entre ellos había unos específicos que les encantaba interrumpir las reuniones de Juan. Josucito, ¿tienes el sonido? Había uno, hermano, que tocaba el silbato mientras estaba la predicación. Mientras estaba la predicación, hermano, había uno ahí todo desesperado, tocando el silbato como loco. Nada más, haciéndolo porque sí, hermano. Había otro que tocaban campanas, llevaban campanas para distraer la predicación, para que nadie escuchara lo que él estaba predicando. ¿Ya está? Bien, esperamos a nuestro técnico un momento. Le quería hacer nada más para que ustedes se imaginaran cómo sería una predicación con este ruido, hermano, para que viéramos qué difícil es hacer esto. Súbele un poquito más, que ya no me escuche yo. Imagínense, hermano, está predicada la palabra de su Dios. Síguele. Está la palabra de su Dios. Dice la respuesta, hermano. Debemos de santificarnos, debemos de hacer las cosas correctamente, hermano. Reciba al Señor Jesucristo. Él le ama, Él le quiere. Hasta ahí. Listo. ¿Qué tan difícil es eso? No. ¿Me entendió? ¿Me puso atención? ¿O simplemente estaba ya caí en la Josucito? Eso pasaba en estas reuniones, hermano. Había gente específica que llevaba su silbato para distraer las predicaciones de Juan, hermano. Le mencionaba, había otro que llevaban sus campanitas y hablaba Juan y lo distraían en todo momento. Había uno, hermano, que contrataban a un chillón. Imagínense eso. Está la predicación y aquí imagínense a un chillón llorando, a lo loco, gritando así sin parar. Mientras él predicaba, él chillando como loco. Imagínense cuando llegaban todos juntos, el silbato, la campana, el llorón. Lotería. Había otro, lotería dice. Había otro, hermano, que tenía mucho ganado. ¿Y qué era lo que hacía? Ya son las 10 de la mañana, ya van a empezar a predicar, sacaba el ganado. Y empezaba el ganado a estar así entre las filas. Imagínense usted, estamos ahorita predicando y hay un borrego, hay una vaca, hay un toro, hay un caballo. ¿Y qué es lo que pasa cuando están estos animales? Tal vez no hagan mucho ruido, no hacen ve y mu, y ya, sí se llega a escuchar la predicación. Pero ¿qué es lo que pasa con esos animales? Estorban y hacen del baño. Imagínense ustedes estar escuchando la palabra mientras hay una popó de su lado derecho, de su lado izquierdo, la vaca está ahí con su colita pegándole en la pierna. ¿Qué tan difícil era la predicación? Y sabe, hermano, Juan no dejó de predicar la palabra. Juan continuaba. Juan nos decía, nos vemos en 2 horas en lo que se van. Muchas veces nos prenden las motos, ¿verdad? O muchas veces golpeaban aquí por la situación que fuera y era incómodo. Imagínense vivir todo eso, hermano. Pero no debemos de detener la predicación por todo esto, hermano. Juan no se detuvo. Juan no se detuvo para nada, hermano. Para nada. Él seguía con la predicación continua, hermano. ¿Y sabe qué? Muchos de ellos que estaban haciendo todo esto, el de las campanas, el del silbido, el del ganado,
fue transformado. Gloria a Dios. Muchos de ellos recibieron al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por lo que le mencionaba. Porque la predicación de Juan no solamente era con palabras, sino era con su actitud, era con su forma de ser. Todos decían, ay, este predicador no se cansa, no podemos contra él. ¿Por qué? ¿Por qué es tan insistente en predicar la palabra de nuestro Dios? ¿Por qué es tan insistente en hacer esto? Ya que se calle, y no lo hacía. ¿Qué fue lo que los convirtió? La actitud de Juan, el no parar, el seguir predicando, el continuar, el amor. Yo creo que ni nunca los cayó. Y eso, ay, ni nos cayó, ni nos corrió. La actitud fue la correcta que él tomó, y a través de eso, hermano, todos aquellos y muchos de ellos fueron transformados y recibieron al Señor. ¿Puede darle un fuerte aplauso a su Dios? ¿Cuál es la enseñanza aquí, hermano? Muchos por menos de eso nos desesperamos y nos damos por vencidos. Por menos de eso, mucho menos de eso, hermano. La enseñanza aquí, tú sigue predicando, hermano. Aunque no te escuchen, tú sigue predicando. El Señor está obrando, aunque nosotros no lo veamos. Después de esto, hermano, la gente lo escuchaba con alegría. La gente decía, ahora ya quiero ir a escucharlo. Ahora ya no era como de, está ese loco. No, ya quiero ir a escuchar la palabra. Me está trayendo vida, me está trayendo bendición. La gente lo escuchaba con alegría, hermano, y en ocasiones ya no eran 1000 ni eran 2000. Llegaban a ser hasta 20,000 mineros. 20,000 a 50 que pudiera recibir en la iglesia, 100, 200, 5,000, póngale, 20,000. Vea la diferencia tan grande, hermano. Poder ir a predicar a donde lo necesitaban. Poder ir a predicar a un lugar donde se necesita la palabra de nuestro Dios, hermano. Continuó así por 50 años, hermano, predicando 4 a 6 veces por día. No por semana, por día. 4 a 6 veces por día. Por eso le llamaban metodistas, porque tenían su método. A cierta hora me voy a parar y voy a ir a predicar la palabra. A cierta hora me voy a detener y voy a hacer una oración. Imagínense, ya son 10:30, espérenme. Dios, te doy gracias. Eran así, metódicos. Tenían sus tiempos medidos, hermano. Surgió a través de todo esto, hermano, un avivamiento muy grande. La predicación de Juan y de este club, el Club Santo, los metodistas, hermano, hubo un crecimiento bastante grande, hermano, donde mucha gente se unió a esto que le menciono. Wesley recorrió toda Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, visitó las cárceles, visitó los campos donde estaba la gente necesitada, hermano. Se cree que Wesley recorrió alrededor de 360,000 kilómetros. Quise sacar una cuenta de cuánto es, hasta dónde llegamos con ese kilometraje, hermano, pero pues no supe ni a dónde ponerle. Obviamente es cruzar todo el continente y más. Se cree, hermano, que Juan Wesley, predicando la palabra de nuestro Dios, le dio 10 vueltas al mundo. 10 vueltas. Y no en avión, no en helicóptero, en su caballito. Y mientras iba en su caballito predicando la palabra, él también iba cantando, iba recitando la palabra, siempre iba glorificando a nuestro Dios, hermano. Tuvo un matrimonio muy triste, porque su esposa no creía lo mismo que él. Eso que nos enseña a escoger a la persona correcta, a escoger a la persona indicada, aquella que tenga el mismo propósito que nosotros, que tenga las mismas metas que nosotros, la misma visión, el mismo amor, el mismo gozo por hacerlo, hermano. Pero eso para él no fue un impedimento, porque él seguía predicando la palabra. Tal vez dejaba a la esposa en la casa y ya, voy a predicar. Y se iba. Se desaparecía tal vez 3 años en ir a otro país, y él seguía predicando la palabra a nuestro Dios, hermano. Eso no fue ningún impedimento para él, porque el enemigo ataca de esa manera, El enemigo ataca siempre por la familia también. Siempre por los más cercanos que tú tengas. Es donde el enemigo se va metiendo y ya no lo hagas. Ya, tu esposa te quiere en la casa. Tu esposa dice que llegas muy tarde, que ¿a dónde te vas? Ahí está siempre el enemigo, hermano. El 23 de febrero, a la edad de 88 años de Juan, predicó su último sermón y al día siguiente se graduó, hermano. Al día siguiente falleció felizmente predicando la palabra de nuestro Dios, hermano. Su propósito de vida fue traer un grande avivamiento para todos los que estaban cerca, para todos los países y lo que él pudiera. ¿Ya te has preguntado cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué vives? ¿Para qué respiras? ¿Para qué estás en ese trabajo? ¿Para qué estás en esa casa? ¿Para qué estás aquí, hermano? ¿Te lo has preguntado? Hazte esa pregunta personal, hermano. ¿Ya identificaste tu propósito o aún te falta hacerlo, hermano? El Señor Jesús, hermano, nos ha creado a todos con un propósito especial. Es por eso que le mencionaba eso al principio.
Pero también tenemos todos aquí un propósito general. ¿Cuál es? Predicar y alabar a nuestro Dios. Son dos cosas que tenemos que hacer sí o sí. Si el Señor te manda a otro país a predicar la palabra, tienes que predicar la palabra y alabarlo. Si el Señor te manda a hacer otra cosa, tienes que predicar la palabra y tienes que alabar su nombre, hermano. Es el propósito general que le ha dado a todos sus hijos, hermano. Predicar la palabra a toda criatura. Hay una historia, hermano, un poco pequeña, donde el pastor se cree que estaba predicando acerca de salir a predicar. Les decía, hermanos, hay gente necesitada allá afuera, tenemos que salir a predicar la palabra, hay obreros que necesitan conocer del Señor. ¿Quién se compromete? Y todos, amén, amén. Y había algunos que no, amén. Y así bajito, ¿no? Había unos que de plano ni hacían nada. Varios sí se animaban, varios no, varios tenían actividades que hacer, pero había una hermanita en particular que llama mucho la atención, que pues, como que no le parecía, decía, ay no, yo no quiero salir a predicar la palabra. Un día se atrevió a decírselo al pastor, le dijo, pastor, yo no puedo predicar la palabra, tengo que trabajar en la mañana, me paro a las 5 de la mañana, me traslado hasta tal lugar, salgo hasta tal hora, voy corriendo a la escuela de mis hijos, los recojo, los llevo a la casa, hacemos la tarea, hacemos la comida, comemos, hago todo el quehacer de la casa y todavía en casa tengo que trabajar más tiempo. Me termino durmiendo en la madrugada y el otro día otra vez temprano. Es lo que muchos luego nos pasa, ¿verdad? Tenemos muchas actividades, tenemos muchas cosas por hacer. El pastor le preguntó, ¿quién te lleva el agua a tu casa? Dijo, no, pues hay un señor encargado. En este tiempo hay un señor que nos lleva garrafones de agua, ¿sí o no? Sí. O usted va a un manantial y ahí recoge agua. Hay un señor que nos reparte el agua, ¿verdad? La señora le contestó eso. El pastor le preguntó nuevamente, ¿quién te lleva a tu casa? ¿Quién te lleva a tu trabajo? ¿Dónde compras el pan? ¿Dónde compras todo eso? Y la señora le contestó, no, pues en la tienda, tal vez en taxi en este tiempo, tal vez en ese tiempo era un caballo, no sé. Le preguntó a tal persona y le dijo, no, le contestó correctamente. El pastor nada más se le quedó viendo y difícilmente le dijo, ay, que Dios te bendiga. Y se fue, se retiró. Al llegar a su casa, ella iba meditando, iba, ¿por qué no me solucionó nada? O sea, ¿por qué no me dijo lo que quería escuchar? Y ya, llegó a su casa, vio que no había agua y ¿qué hizo? Pedir el agua, pedir al Señor del agua que viniera. Cuando llegó, el Señor le platicó, lo vio muy triste, lo vio llegar con el garrafón de agua, usted imagínenselo, y triste así, decaído. Entonces ella pues, se dio cuenta de que estaba pasando esto y se le ocurrió preguntarle, Señor, ¿se encuentra bien? ¿Le puedo ayudar en algo? Por lo que dijo, ay, ¿qué cree? Que estoy muy triste, la verdad, estoy muy deprimido, me estoy divorciando con mi esposa porque pues me gusta mucho tomar y luego me llevo a casa, tengo ese vicio y no lo puedo dejar y mi esposa ya está harta de mí y ya me quiere dejar y por eso es que estoy muy triste, tengo a mis niños, tengo esto y esto y esto. Y entonces la señora se acordó de la anécdota de esto que le había hecho el pastor. ¿Quién te lleva a esto? Se acordó de todo eso. ¿Y qué fue lo que hizo? El Espíritu de Dios dijo, pues predican. Ahí está la oportunidad. Entonces empezó a compartir, hermano, y comenzó, ¿verdad? No, pues hay alguien que te ama, hay alguien que hizo todo por ti, hay alguien que te quiere hacer libre. Te puedo llevar yo a un lugar donde te pueden hacer libre, donde puedes conocer, donde puedes dejar todo vicio. A mí me pasó y le empecé a testificar, ¿no? La enseñanza aquí, hermano, es que muchas veces no tenemos tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. La actividad de la escuela, del trabajo, de lo que sea, hermano, no hay tiempo. Pero la disposición ahí debe de estar. Donde tú estás, puedes predicar la palabra. No importa el lugar que sea. De verdad, hermano, no importa el lugar que sea, las personas que sean. No importa, hermano, el Señor te va a utilizar en cualquier lugar donde te encuentres. Solamente, ¿qué tienes que hacer? Disposición. La señora en el momento que decía, no, yo no voy a venir los sábados a evangelismo, no puedo. Pues predica en donde tú estás. Disposición, hermano. Acompáñame a Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. ¿Qué decía Nicodemo? ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre? ¿Alguien puede hacerlo en este lugar?
Sí es difícil cuando el bebé viene grande, ¿verdad? Cuando mide tanto, cuando pesa tanto, ay, pobrecillas de las mujeres. Imagínense a esta edad, ¿cómo es posible hacer eso? Pero no estaba entendiendo que no era nacer en carne de nuevo. Era recibir el Espíritu, recibir el bautismo y cambiar nuestra forma de ser, hermano. Cuando nosotros nos bautizamos, somos nacidos de nuevo. Por eso es importante hacerlo si no lo hemos hecho. Y hacerlo convencido, no porque mi papá me dijo, mi mamá me dijo, el vecino me dijo, me están presionando, no, convencidos, porque si no, no sirve de nada. No solamente es sumergirse en el agua y le echamos polvitos para que cambies y ya, te metes al agua y sales transformado. No, es convencido, si no, no sirve de nada, hermano. Cuando salimos somos totalmente nuevos, como aquella agua milagrosa, ¿verdad? Donde llegaba un ángel, agitaba el agua y se iba. ¿Y qué hacían los enfermos? El primero que llegara corrían, el primero que llegara y se metía era sano. Era lo que ellos creían, lo que ellos estaban convencidos. Aquí no es eso. No es como que, a ver, 1, 2, 3, corramos al bauticerio y a ver quién es salvo. No, es estar convencidos, hermano, que cada uno lo haga. Porque si fuera así, ¿usted cree que la iglesia estaría llena? Todos quisieran ser bautizados. Nada, me sumerjo y ya salgo, ya soy salvo, ya Dios me perdonó mis pecados y me voy. La iglesia estaría llena, hermano, si fuera así. Pero no es así, hermano, hay que estar convencidos de hacerlo. Es el acto simbólico, es la fe de ser lavado, hermano, de ser purificado, de querer dejar tu vida pasada para ser transformado, para tener una vida nueva en Cristo, hermano. Ayúdame a buscar, por favor, 2 Corintios 5:17, hermano. Mientras lo buscas, retomando el ejemplo de hace unas clases de nuestro hermano Shaq, recuerda lo que él les decía, que no es lo mismo estar sucio que estar manchado, ¿verdad? El estar sucio, ¿qué representa? Vivir una vida en pecado, diario estar pecando, sin ninguna conciencia de que está mal. El estar sucio, el estar manchado, ¿qué es? Híjole, pequé, Dios perdóname. Esta mancha se puede quitar. El estar sucio, ya estás percudido, ya estás dañado, a veces ya estás oloroso, literalmente. La mancha es más fácil que quitar, hermano, que el estar sucio totalmente. Pero el estar sucio, hermano, no nos impide que podamos estar totalmente limpios, hermano. Mucha gente está totalmente rota, está totalmente perjudicada, está totalmente olorosa, en pecado, en muchas cosas de la carne, hermano. Y es ahí cuando tú y yo entramos. Cuando ellos dicen, híjole, ya quiero dejar de tomar. ¿Alguien ha escuchado eso? Pero no puedo. Me invitan, quiero dejar de hacer eso, pero no puedo. El enemigo te está atacando, el enemigo te está llevando a hacer eso siempre. ¿Cómo lo vas a cambiar? Ahí entramos tú y yo. Ahí entramos tú y yo, hermano. A predicarle la palabra, hermano. A predicarle, hermano, la palabra para que ellos puedan llegar aquí y puedan ser limpiados a través del bautismo, hermano. Cuando estas personas deciden entregarle su vida al Señor Jesucristo y deciden bautizarse, hay algo, hermano, que va a limpiar sus vestiduras, hay algo que las va a renovar y que las va a hacer valer limpios. ¿Sabe usted cómo se llama? Perdón de pecados. Hay alguien que perdona tus pecados. No importa lo que hayas hecho, hay alguien que perdona tus pecados. A través de la pantalla hay alguien que está perdonando tus pecados y que te puede perdonar. Solamente es necesario tener la disposición, tener el querer hacer, el cambiar tu vida, hermano. Entrar a las aguas con tus vestidos todos sucios, no importa. Pero cuando salgas de ahí, ¿cómo vas a salir? Amén. Con tus vestiduras resplandecientes. Dale un aplauso al Señor. Dale fuerte. Él es digno. Él nos lava con su sangre preciosa. Amén. Ya estás en 2 Corintios 5:17. Vamos a leer hasta el 21. Escuche muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lea el siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Leo el siguiente. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De reconciliación. ¿A quién se las encargó? A nosotros. Y escucha el siguiente versículo. Leámoslo juntos, ¿va? 1, 2, 3. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es a lo que hemos sido llamados? A
ser embajadores de Cristo, a predicar la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que puedan obtener una vida nueva, para que puedan ser una nueva criatura, para que ellos puedan entender que sí se puede cambiar, que sí puedes entregarle tu vida al Señor y haber un cambio, hermano. El Señor Jesús siempre está tocando a la puerta, siempre está tocando a la puerta. La decisión de quién es abrirle, del que está dentro, ¿verdad? Si tú abres la puerta, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a entrar y va a cenar junto contigo. Si aún no has dado ese paso de fe, hermano, es necesario que lo hagas para que tu vida sea cambiada. ¿Cuántas veces nos podemos bautizar? Una. No es que me bautice, híjole, ya otra vez me manché, otra vez me bautizo. No funcionaría así, hermano. Tiene que ser una y tiene que ser convencido, hermano. Si tú ya recibiste el bautismo, hermano, el trabajo, ¿cuál es? Mantener tus vestiduras limpias, totalmente blancas, hermano. Guardarte del pecado. ¿Se pueden ir pasando, mis hermanos, por favor? Guardarte del pecado, hermano. Guardarte de todo aquello que te llama la atención, pero no le agrada al Señor, que no es su voluntad. Y si, hermano, todavía no te has bautizado, o aquellos que están viendo a través de la pantalla aún no hacen esa decisión de entregarle su vida al Señor, están totalmente invitados, hermano. El Señor toca la puerta, es tu decisión abrirle, es tu decisión, hermano, que el Señor entre y cambie tu forma de ser, hermano. Póngase sobre sus pies.